That's exactly what we're looking for. You look tremendous. Thank you. You like that? Madre increíble. Ya sabes, la amo más que a nada. Pero hay algo. Ella es tan especial. La carrera de Diana Ross fue innegablemente magnífica, marcada por logros asombrosos que desafían la comprensión. Según la Sociedad Histórica de Detroit, vendió más de 100 millones de discos, produjo 57 álbumes y acumuló una gran cantidad de éxitos y elogios número 1. Con esos logros, si bien su hijo expresó un inmenso orgullo por su extraordinaria madre, también reveló facetas menos conocidas de su vida que evocan una profunda tristeza. Prepárese para escuchar las sorprendentes revelaciones del hijo de Diana Ross sobre sus luchas ocultas. En un conmovedor intercambio, el hijo de Diana Ross comenzó la historia de la vida de su madre desde su infeliz infancia. Él relata elocuentemente la dicotomía de su infancia, una mezcla de gozosa inocencia y tragedia inquietante. Las calles de Detroit eran su patio de recreo, donde retozaba con sus hermanos y amigos del vecindario bajo el calor del sol. Sin embargo, en medio de las risas y los juegos, acechaban sombras de tristeza esperando ensombrecer las vidas de los jóvenes. Una noche fatídica quedó grabada en la memoria de Ross cuando una noche de lamentos destrozó la tranquilidad de su idílica existencia. El aire estaba cargado de desesperación al ver a una madre afligida, sus gritos angustiados perforando la quietud de la noche. La insondable tragedia se desarrolló cuando Ross se enteró de la desgarradora pérdida. Sus amigos de la infancia, jugando inocentemente, tuvieron un final trágico atrapados dentro de los confines de un refrigerador abandonado. El tierno corazón de Ross, todavía en las tiernas etapas de su propio viaje, se enfrentó a la enormidad de la crueldad de la muerte. Ella yacía despierta, envuelta en la oscuridad, atormentada por preguntas que resonaban en lo más recóndito de su mente. ¿Cuánto tiempo sufrieron? ¿Gritaron pidiendo ayuda? ¿Su dolor conoció algún límite? Estos pensamientos inquietantes se grabaron en la estructura de su ser, dejando una marca indeleble en su alma. El hijo de Diana también se sinceró al hablar de la famosa relación de su madre. Su viaje al estrellato se desarrolló con el telón de fondo de los bulliciosos pasillos de Motown y la mano de Berry Gordy, el arquitecto visionario detrás de la icónica marca. Para Ross, el éxito llegó en la cúspide de la juventud, un torbellino impulsado por el talento y la determinación. Fue un encuentro fortuito durante sus años escolares lo que llevó a Ross a la órbita de Berry Gordy, el maestro de Motown. En 1960 cristalizó un momento crucial cuando Gordy se propuso convertir a un grupo de jóvenes talentos en una fuerza a tener en cuenta. El grupo, inicialmente apodado Primetes, llamó la atención de Gordy. Sin embargo, Gordy, siempre astuto estratega, insistió en una transformación, otorgándoles el apodo de The Supremes. A pesar de las reservas iniciales, particularmente de Florence Ballard, el cambio de nombre anunció el amanecer de una nueva era. A medida que transcurrieron los años, la relación de Ross y Gordy trascendió los límites de la mera colaboración, evolucionando hacia un vínculo profundo que entrelazó sus vidas personales y profesionales. La metamorfosis culminó con el ascenso de Ross a la vanguardia como Diana Ross, la estrella radiante de Motown. La admiración de Gordy por Ross irradiaba a través de sus palabras, describiendo su asociación como algo parecido al cielo, un testimonio de su presencia luminosa y su talento incomparable. Sin embargo, bajo el barniz de glamour y éxito se esconde una conmovedora revelación que resonará en los pasillos de sus vidas entrelazadas. La hija de Ross, Rhonda Ross, llevaba dentro de ella una verdad velada en secreto, una verdad que redefiniría los contornos de su identidad. A la tierna edad de 13 años, Ross le reveló a Rhonda las complejidades de su linaje, desentrañando la narrativa de su ascendencia. La revelación arrojó un tono agridulce sobre el tapiz de su historia compartida, iluminando las complejidades del amor y la lealtad. La profunda conexión de Ross con Gordy, tejida a través de los hilos de la creatividad y el compañerismo, navegó por las tumultuosas corrientes del enredo romántico. Sin embargo, en un momento decisivo de claridad, decidieron priorizar sus respectivos caminos, renunciando a los lazos que los unían románticamente en deferencia a las elevadas aspiraciones de Ross. En la cima de su fama, en medio de los fervientes aplausos del público y el deslumbrante atractivo de los reflectores,
Ross se encontró atrapada en un torbellino de gratitud y adversidad. Mientras el mundo se maravillaba ante su meteórico ascenso, Ross seguía siendo muy consciente de la naturaleza efímera de la fama y apreciaba cada momento con un agudo sentido de gratitud. Ella reconoció la rareza de su logro, reconociendo el privilegio de perseguir su pasión en un gran escenario. Sin embargo, bajo el barniz de glamour, se esconde la cruda realidad del precio que cobran los horarios implacables y las demandas implacables de la industria. Ross dejó al descubierto la desgarradora verdad de su terrible experiencia. Un ciclo implacable de noches de insomnio, viajes incesantes y actuaciones incesantes que cobraron un alto precio tanto en el cuerpo como en el alma. El estrés del movimiento constante y las expectativas inquebrantables se apoderaron de Ross con una intensidad sofocante, manifestándose en un desmoronamiento físico y emocional. En medio del agotamiento y la angustia, incluso el simple acto de alimentarse se convirtió en una tarea hercúlea. El alguna vez vibrante espíritu de Ross se marchitó bajo el peso de su sufrimiento. Su cuerpo traicionó el precio cobrado por su incesante búsqueda de la perfección. El hijo de Diana también dio una dura visión de la banda de su madre. La trayectoria de las Supremes, aunque meteórica, estuvo plagada de tumultuosos flujos y reflujos de la industria musical. En tan solo 9 cortos años, el trío incluyó toda una vida de logros en los anales de la historia de la música. Su legado quedó grabado de forma indeleble en la estructura del tiempo. Los primeros temblores de cambio resonaron en el grupo en 1967. Cuando la batalla de Florence Ballard contra la adicción al alcohol ensombreció su armonía colectiva. El peso de sus luchas resultó demasiado agobiante tanto para sus compañeros de banda como para el ojo siempre atento de Berry Gordy, lo que precipitó su salida del grupo. En su lugar, Cindy Birdsong entró en escena, una nueva voz en medio de la cadencia familiar de las melodías de las Supremes. Sin embargo, los vientos de cambio continuaron soplando con fuerza desenfrenada, arrastrando a Diana Ross al vórtice de la transformación. Mientras el grupo lidiaba con las consecuencias de la partida de Ballard, Ross, envalentonada por sus propias aspiraciones, fijó su mirada en un nuevo horizonte, el atractivo de una carrera en solitario. Las fisuras que habían comenzado a fracturar la unidad del grupo se ampliaron cada día que pasaba, a medida que la decisión de Ross de seguir su propio camino sembró semillas de discordia entre el trío. Mary Wilson, el ancla firme en medio de la tempestad del cambio, relató con gran pesar la ruptura de su vínculo, antes inquebrantable. Pero Wilson, la partida de Ballard marcó el principio del fin. Un cambio sísmico que presagió la disolución del histórico legado de las Supremes. Cuando Ross se embarcó en su odisea en solitario, el espíritu colectivo del grupo se fracturó, dejando tras de sí un vacío que nunca podría llenarse. Las Memorias de Mary Wilson, Dream Girl, My Life as a Supreme, ofrecieron una visión sincera e inquebrantable del funcionamiento interno de las Supremes, abriendo el telón sobre la dinámica que dio forma a su ascenso a la fama y su eventual disolución. En sus páginas, Wilson no escatimó detalles, arrojando luz sobre las complejidades de sus relaciones y las tensiones latentes que hervían bajo la superficie. Con honestidad intrépida, Wilson dejó al descubierto la ambición despiadada que impulsó a Diana Ross hacia la cima del éxito. En su relato, Ross emergió como una fuerza formidable, impulsada por un hambre insaciable de ser el centro de atención. Las palabras de Wilson pintaron el retrato de una mujer consumida por su búsqueda de la fama, dispuesta a arrasar con cualquiera que se interpusiera en su camino hacia el centro del escenario. Wilson afirmó que la incesante búsqueda de atención de Ross a menudo dejaba víctimas a su paso, mientras navegaba por el traicionero terreno de la industria del entretenimiento con determinación despiadada. Las consecuencias del singular enfoque de Ross reverberaron a través de los pasillos del tiempo, arrojando una sombra sobre la posibilidad de una reunión de las Supremes. A pesar de su histórica historia y del vínculo indeleble forjado a través de años de triunfos y tribulaciones compartidos, los intentos de reconciliación fracasaron ante las animosidades persistentes. Los recuerdos de Wilson dejaron al descubierto el alcance de la brecha que había dividido a la otrora inquebrantable hermandad, dejando tras de sí un legado teñido de arrepentimiento y resentimiento.
según su hijo, con un corazón en sintonía con las luchas de los marginados. Ross navega por los pasillos del poder con una firme determinación de elevar a aquellos cuyas voces han sido silenciadas por la cacofonía de la opresión. El compromiso de Ross con la diversidad y la inclusión sirve como guía en sus esfuerzos profesionales, ya que busca conscientemente amplificar las voces de las minorías y las mujeres dentro de la industria del entretenimiento. A través de sus prácticas deliberadas de contratación, se esfuerza por crear caminos de oportunidades para aquellos cuyos talentos han sido pasados por alto y subvalorados durante demasiado tiempo. En sus acciones, Ross personifica el poder transformador de la empatía y la compasión, aprovechando su plataforma para lograr cambios significativos en un mundo plagado de desigualdad. El asesinato de Martin Luther King Jr. constituye un momento decisivo en la vida de Ross, un acontecimiento sísmico que destrozó la frágil ilusión de progreso y dejó al descubierto las crudas realidades de la injusticia racial. Mientras lidiaba con la enormidad de la muerte de King, Ross se vio envuelta en una vorágine de dolor y desesperación, mientras las reverberaciones de su pérdida resonaban en los pasillos de su alma. Después del asesinato de King, Ross enfrentó las profundidades de su propia desesperación, luchando con sentimientos de desesperanza y desilusión. El mundo, alguna vez vibrante con la promesa de cambio, parecía tambalearse al borde del colapso mientras el espectro de la violencia y el odio ensombrecía las aspiraciones de una generación. Para Ross, la pérdida de King representó no solo la muerte de un líder visionario, sino también la muerte de un sueño, el sueño de un mundo unido en la justicia y la igualdad. A raíz del asesinato de King, la conmovedora interpretación de Ross de su canción en The Tonight Show sirvió como un conmovedor tributo al líder caído, imbuyendo sus palabras con una nueva resonancia que resonó en las ondas. Con profunda empatía y determinación inquebrantable, Ross prestó su voz al coro de duelo que se extendió por todo el país, canalizando su dolor en un poderoso acto de solidaridad y recuerdo. Al entrelazar las inmortales palabras de King en su actuación, honró su memoria de una manera que trascendió el mero homenaje, encarnando el espíritu de resiliencia y desafío que definió su legado. El compromiso de Ross con la causa de los derechos civiles se extendió mucho más allá de los límites del escenario, ya que emergió como una destacada defensora de la justicia y la igualdad. Su papel fundamental en la organización del concierto tributo de 1980 y uno en el National Mall subrayó su inquebrantable dedicación a preservar el legado de King, transformando los terrenos sagrados en un vibrante tapiz de recuerdo y celebración. Sin embargo, en medio de la grandeza de estos gestos monumentales, Ross permaneció en sintonía con el costo profundamente personal que cobró la muerte de King. Le dolía el corazón en solidaridad con Coretta Scott King y Jackie Kennedy, espíritus afines unidos por el peso compartido del dolor y la pérdida. A través de sus ojos, fue testigo de los profundos sacrificios realizados en nombre de la libertad y la igualdad. Cada lágrima derramó un testimonio de la lucha duradera por la justicia que resonó en los pasillos de la historia. El hijo de Diana Ross recordó una vez que ella reveló las luchas silenciosas que se escondían bajo la superficie, un testimonio del espíritu indomable que la impulsó hacia adelante frente a la adversidad. En los tranquilos momentos de reflexión, Ross lidia con el peso del legado de su madre, confrontando la agridulce verdad de su fallecimiento con una mezcla de tristeza y reverencia. Las circunstancias que rodearon la muerte de su madre arrojaron una larga sombra sobre los recuerdos de Ross, atormentando los rincones de su conciencia con su cruda brutalidad. Diagnosticada con cáncer de mama apenas 2 años antes, el descenso de su madre al abismo de la enfermedad fue rápido y despiadado, dejando tras de sí un rastro de esperanzas destrozadas y despedidas tácitas. Para Ross, el dolor por el fallecimiento de su madre se vio agravado por las incesantes exigencias de su propia carrera, un implacable torbellino de actuaciones y obligaciones que dejaban poco espacio para el consuelo o la introspección. Incluso mientras atravesaba los sagrados pasillos del Radio City Music Hall, su corazón permaneció atado al lecho de su madre, un testigo silencioso de la marea menguante de la vida que se alejaba. A raíz de la muerte de su madre,
Ross se enfrentó a un profundo sentimiento de arrepentimiento, un dolor punzante que persistía en lo más profundo de su alma. Su decisión de seguir adelante con sus actuaciones, en lugar de cancelarlas para estar al lado de su madre, la perseguía con su incesante insistencia en el deber por encima de la devoción. Sin embargo, en medio de la angustia de la retrospectiva, Ross encontró consuelo al saber que el amor no conoce límites, que incluso en su ausencia, el espíritu de su madre residiría para siempre en las cámaras de su corazón. El vínculo compartido entre Diana Ross y Michael Jackson trasciende los límites de la mera amistad, según su hijo. La suya fue una asociación forjada en el crisol de la creatividad, un testimonio del poder duradero de espíritus afines unidos por una pasión compartida por su oficio. Desde las brillantes luces de Hollywood hasta los sagrados pasillos del estudio de grabación, Ross y Jackson estuvieron hombro con hombro, sus voces fusionándose en armonía para crear una magia que cautivó al público de todo el mundo. Sus colaboraciones, marcadas por una sinergia que desafiaba toda explicación, produjeron un tesoro de clásicos atemporales que continúan resonando entre los oyentes hasta el día de hoy. Su mayor logro llegó con The Wiz, una obra maestra cinematográfica que dio vida a la querida historia del Mago de Oz en un deslumbrante Technicolor. Mientras bailaban por la pantalla, su química encendió chispas de brillo que iluminaron la pantalla grande, dejando una marca indeleble en los corazones y las mentes de los espectadores de todo el mundo. Sin embargo, fue su profundo vínculo fuera del escenario lo que realmente definió su relación, un vínculo arraigado en la admiración y el respeto mutuos, atenuado por las alegrías y tristezas compartidas de la vida bajo los reflectores. Cuando la tragedia golpeó con el fallecimiento prematuro de Jackson, Ross se vio obligada a asumir el papel de un guardián reacio, ya que su testamento revelaba sus deseos para el cuidado de sus hijos. En un desgarrador giro del destino, Ross fue nombrado tutor designado de los hijos de Jackson en caso de que su madre, Catherine, no pudiera cumplir con sus deberes. Para Ross, la revelación fue un shock. Sin embargo, ante el peso de esta responsabilidad, Ross se encontró lidiando con la dolorosa realidad de tener que declinar. Si bien el propio Jackson alguna vez describió la conexión entre Diana Ross y Jackson como similar a la de una madre, un amor y una hermana, todo en uno, el paso del tiempo había visto sus caminos divergir, dejando atrás los ecos de un vínculo que alguna vez había definido sus vidas. Mientras la noticia de la muerte de Jackson resonaba en los pasillos de Hollywood, la atención se centró en Ross, mientras surgían especulaciones sobre su posible papel como tutora de sus hijos. Sin embargo, en medio del caos y la confusión, Ross se mantuvo firme en su determinación de proteger la privacidad de los involucrados y emitió una declaración a través de su abogado que subrayó su compromiso inquebrantable con la discreción. En la declaración, Ross expresó su creencia de que la custodia de los hijos de Jackson era un asunto privado, que debería protegerse de las miradas indiscretas del público. Con gran pesar, reconoció que asumir la custodia simplemente no era una opción factible, reconociendo las complejidades e implicaciones de una decisión tan monumental. Para Ross, el bienestar de los hijos de Jackson seguía siendo primordial, un encargo sagrado que exigía la máxima discreción y respeto. Mientras navegaba por las traicioneras aguas del dolor y la pérdida, se mantuvo firme en su compromiso de honrar la memoria y el legado de Jackson, incluso mientras luchaba con el peso de su propio dolor. Tras el fallecimiento de Jackson, Ross se alejó del foco de atención y buscó consuelo en el abrazo tranquilo de sus seres queridos. Aunque sus caminos se habían divergido en los años previos a su muerte, el vínculo compartido entre Ross y Jackson permaneció inquebrantable, un testimonio del poder duradero del amor y la amistad frente a los mayores desafíos de la vida. Como madre soltera que afronta sola las complejidades de la paternidad, Ross se encontró cargando el peso de la responsabilidad con una resolución estoica. Sin un compañero con quien compartir las cargas del cuidado infantil o en quien apoyarse en momentos de necesidad, cada decisión y cada sacrificio recayó directamente sobre sus hombros. Las incesantes exigencias de su carrera solo sirvieron para exacerbar el aislamiento, dejándola a la deriva en un mar de soledad que se extendía ante ella como una interminable extensión de vacío. Para Ross, la soledad de la maternidad soltera se convirtió en un arma de doble filo.
una fuente de fortaleza y resiliencia, pero también una fuente de anhelo y anhelo de compañía. El silencio que la envolvía en las tranquilas horas de la noche resonaba con los susurros fantasmales de sueños no expresados y deseos incumplidos, un inquietante recordatorio del amor y la conexión que se habían escapado de su alcance. Si bien atesora los momentos de soledad que marcan su agitada existencia, un sentimiento generalizado de culpa arroja una sombra sobre sus momentos de respiro, dejándola a la deriva en un mar de emociones conflictivas. Las incesantes exigencias de su carrera, con sus interminables semanas y meses de viajes, pesan mucho en el corazón de Ross, alejándola de la calidez de su familia y de la comodidad de su hogar. Mientras recorre el mundo en busca de sus sueños, el espectro de la culpa se cierne sobre ella, atormentándola con sus susurradas acusaciones de negligencia e insuficiencia. En las tranquilas horas de la noche, mientras yace sola en su habitación de hotel, los pensamientos de Ross se dirigen a su marido y a sus hijos, sus rostros grabados en su mente como sombras parpadeantes en la oscuridad. Con cada día que pasa, la distancia entre ellos crece, estirando los lazos de amor y anhelo hasta el punto de ruptura. Sin embargo, en medio del tumulto de sus emociones, Ross encuentra consuelo al saber que su amor no conoce límites, que incluso en su ausencia, ella sigue siendo una presencia firme en las vidas de sus seres queridos. A través de la magia de la tecnología moderna, ella cierra la brecha con su voz, pronunciando palabras de amor y tranquilidad al vacío, con la esperanza de transmitir su devoción inquebrantable a través de los kilómetros que los separan. Al final del día, Ross reconoce que sus sentimientos de culpa no son más que sombras fugaces que se disipan con el amanecer de un nuevo día. Con cuidadosa introspección y autoconciencia, navega por las turbulentas aguas de sus emociones, negándose a ser consumida por la oscuridad que amenaza con engullirla. El hijo de Diana Ross dijo que una vez su madre relata con amor los preciados recuerdos de su amado hermano, Arthur, conocido cariñosamente como T-Boy en su círculo familiar muy unido. Mientras traza los contornos de su infancia compartida, Ross pinta el retrato de un hermano cuya diminuta estatura contradecía un espíritu de coraje y resistencia ilimitados. Sin embargo, en medio de la calidez de la nostalgia, la tragedia acecha en las sombras, ensombreciendo el idílico cuadro de la familia Ross. En 1996 ocurrió lo impensable. Destrozó la frágil paz de su refugio suburbano y los hundió en las profundidades de la desesperación. Los cuerpos sin vida de Arthur y su esposa, Patricia Ann Robinson Ross, fueron descubiertos en el frío abrazo de un sótano en Oak Park, un suburbio de Detroit, un cuadro sombrío de violencia y pérdida que desafiaba la comprensión. Según desgarradores relatos del Tampa Bay Times y Associated Press, tanto Arthur como Patricia habían sido atados y asfixiados con bolsas de plástico, y sus voces silenciadas por la cruel mano del destino. Cuando sus cuerpos fueron descubiertos envueltos en la oscuridad de su tumba improvisada, se estimó que llevaban entre 2 y 3 semanas sin ser descubiertos. Un testimonio escalofriante de las profundidades de la depravación humana. El sombrío descubrimiento se produjo solo después de que vecinos preocupados dieron la alarma, atraídos por el hedor fétido que emanaba de los confines de la casa de la familia Ross. A raíz de la tragedia, Diana Ross se encontró lidiando con el peso inimaginable del dolor, con el corazón desgarrado por la pérdida sin sentido de su amado hermano. En un comunicado emitido a la revista Jet, Ross compartió su profunda conmoción y tristeza, y sus palabras fueron un eco conmovedor del dolor que resonó en los pasillos de su alma. Lo amaba muchísimo, susurró, con la voz temblando de emoción mientras luchaba por aceptar la inexplicable crueldad que le había robado a un querido hermano. El trágico desenlace de las vidas de Arthur Ross y su esposa Patricia Ann Robinson Ross dio un giro escalofriante cuando surgieron detalles sobre sus muertes, revelando una red de engaño y traición que sumió a sus seres queridos en una vorágine de angustia y confusión. A raíz del espantoso descubrimiento de sus cuerpos en el sótano de su casa en los suburbios de Detroit, la narrativa adquirió un tono aún más siniestro cuando la atención se centró en los individuos que habían habitado su mundo en los días previos a su desaparición. Surgieron informes que indicaban que Arthur y Patricia habían estado alquilando su casa a otra pareja, cuya repentina desaparición coincidió inquietantemente con el sombrío descubrimiento de sus cuerpos sin vida.
La pareja, identificada como Ricky Vernon Brooks y su novia Regina Smith, desapareció sin dejar rastro, dejando tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta y crecientes sospechas. En un giro sorprendente, Ricky Vernon Brooks, junto con su novia Regina Smith y su socio Rommel Levertus Howard, se vieron arrojados al centro de atención de una investigación policial, sus nombres vinculados a un crimen de horror indescriptible. Si bien Regina Smith fue considerada testigo y no sospechosa de los asesinatos, la sombra de la sospecha se cernía sobre Brooks y Howard. Su participación en la tragedia estuvo rodeada de ambigüedad e incertidumbre. A medida que se desarrolló la investigación, la verdad siguió siendo frustrantemente esquiva, oscurecida por una niebla de relatos contradictorios y preguntas sin respuesta. A pesar de los mejores esfuerzos de las fuerzas del orden, el destino de Ricky Vernon Brooks y sus presuntos cómplices siguió sumido en la incertidumbre, dejando a aquellos afectados por la tragedia lidiando con el persistente espectro de una justicia denegada. En un giro desconcertante de los acontecimientos, Rommel Levertus Howard fue puesto en libertad cuando Regina Smith no se presentó ante el tribunal para testificar. Un acontecimiento inesperado que enturbió aún más las aguas de un caso ya de por sí complicado. Sin embargo, el paradero y el destino de Ricky Vernon Brooks seguían siendo un misterio tentador, y su ausencia arrojaba dudas sobre la búsqueda de la verdad y la rendición de cuentas. Las narrativas entrelazadas de Florence Ballard y Diana Ross, dos luminarias cuyas vidas se cruzaron en medio del tumultuoso paisaje de la industria musical, ofrecen una conmovedora reflexión sobre los peligros de la fama y la fragilidad del espíritu humano. Como miembros fundadores de las icónicas Supremes, se elevaron a las alturas del estrellato, y sus voces resonaron en las ondas con una belleza trascendente que cautivó al público de todo el mundo. Sin embargo, detrás de la brillante fachada del éxito se esconde una realidad más oscura, un mundo plagado de dolor, trauma y adicción. Para Florence Ballard, el viaje desde las alturas de la fama a las profundidades de la desesperación estuvo marcado por un angustioso descenso al abismo de la adicción al alcohol. Atormentada por el trauma de una brutal agresión sexual a punta de cuchillo en 1960, Ballard luchó contra demonios que amenazaban con consumirla desde dentro. A pesar de las sinceras súplicas de sus compañeros de banda, incluida Mary Wilson, Ballard resistió sus intentos de intervenir y prefirió luchar con sus demonios internos en soledad. Trágicamente, su batalla contra la adicción acabaría con su vida a la tierna edad de 32 años, dejando tras de sí un legado de promesas incumplidas y dolor indecible. A la sombra de la trágica desaparición de Ballard, Diana Ross se encontró enfrentando sus propios demonios, lidiando con el espectro de la adicción que se alzaba siniestramente en el horizonte. En una sorprendente revelación que sacudió al mundo de la música hasta lo más profundo, Ross se vio envuelta en un escándalo público cuando fue detenida por conducir ebria en 2002. La humillante experiencia, marcada por su incapacidad para realizar pruebas básicas de sobriedad, llevó a su arresto y posterior sentencia por Dewey extremo. Sin embargo, en medio del resplandor de los medios de comunicación, la lucha de Ross contra la adicción sirvió como un crudo recordatorio de las vulnerabilidades que se escondían bajo el barniz de la fama y la fortuna. En un valiente acto de autorreflexión y redención, Ross dio el valiente paso de ingresar en un centro de rehabilitación de drogas y alcohol en 2002 buscando consuelo y curación en la atención profesional. Además, la trágica pérdida de Arna Nace, marido de Diana Ross durante 13 años, conmocionó al mundo, dejando tras de sí un vacío que nunca pudo llenarse. En 2004 el mundo se detuvo cuando se supo la noticia de la prematura muerte de Nace en un accidente de alpinismo que se cobró la vida del experimentado alpinista, un hombre cuya sed de aventuras y amor por el aire libre no conocía límites. A medida que surgieron los detalles de la fatídica expedición, la magnitud de la tragedia se hizo demasiado evidente. Nace, un escalador experimentado que había conquistado las alturas del monte Everest y buscaba la emoción de escalar picos inexplorados, se embarcó en un viaje solitario a través de las escarpadas montañas en las afueras de Ciudad del Cabo, Sudáfrica. A pesar de su experiencia y precaución, el destino intervino con un giro cruel cuando Nace cayó y murió poco después de notificar a sus
asociado su intención de interrumpir su expedición debido al empeoramiento de las condiciones climáticas. Para Diana Ross.